Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Seguimos con nuestra serie sobre el carácter de personajes de la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre el primer mártir del cristianismo, Esteban. El director de este programa, José Pablo Sánchez, va a entrevistar al pastor y periodista Jorge Fernández para hablar sobre Esteban. Queremos también invitarte a compartir tu opinión en nuestro Facebook. Entra y cuéntanos qué otros personajes de la Biblia te gustaría que tratásemos. Jorge, hola, bienvenido. ¿Qué tal, Beni? Encantado de estar aquí. ¿Qué tal, José Pablo? Pues también encantado de estar contigo y con Jorge. Muy bien, pues ahora nos vas a contar cosas sobre Esteban, que me dijiste que era uno de tus personajes favoritos, o bueno, que te parecía interesante, sí, ¿no? Muy interesante. Esteban es muy inspirador su vida, su testimonio, a pesar de lo breve que aparece su relato en la Biblia, ¿no? Pues si te parece, Jorge, nos sentamos y hablamos acerca de Esteban. Precisamente también a mí me parece un personaje que tiene, aunque aparece prácticamente en un texto muy breve, ¿no? Breve, sin embargo, es un personaje que vamos a aprender mucho acerca de él, ¿no? Esteban ha pasado a la historia como el primer mártir cristiano. Murió apedreado por una multitud enfurecida después de escucharle predicar. Cuéntanos un poco acerca del contexto, el momento en que sucede todo esto. Sí, el contexto, los lectores de la Biblia recordarán, en los primeros capítulos de los Hechos se nos cuentan de forma muy rápida algunos hechos extraordinarios que pasaron. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés sobre esos 120 discípulos que estaban esperando, tal como les había dicho Jesús, y ahí prácticamente nace la iglesia. La primera predicación de Pedro, hay 3.000 convertidos a la nueva fe, y se integran en una comunidad. Empieza más que una institución, en ese momento es un movimiento la iglesia, ¿no? Es un movimiento que se reúnen en las casas y van al templo todavía, al templo judío, pero luego predican la palabra y comparten el pan en las casas y lo comparten todo, tienen una comunidad de vida. Pero crece tanto la iglesia en ese momento, y así nos lo dice el relato del capítulo 6 del libro de Hechos, cuando se nos aparece Esteban en acción, que empieza a haber problemas del crecimiento. Y uno de esos problemas pudo haber sido grave, fue un problema, una queja de discriminación. Los judíos, digamos, que venían de un contexto griego, pues se quejaban de que sus viudas no estaban siendo bien atendidas en el reparto, se repartían todos los bienes. Y claro, una acusación grave. Pero los apóstoles se dieron cuenta que ellos tampoco podían administrar personalmente toda esa gestión. Así que pidieron que se eligieran 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de fe y sabiduría, que pudieran ocuparse de esa tarea y la hicieran bien. Y es muy interesante la solución que tomó la iglesia, porque guiados por el Señor en oración, eligieron a 7 judíos de contexto griego. Fue muy generoso por parte de la comunidad, pero muestra que querían reparar eso. Había una voluntad de que en los griegos no hubiera discriminación de ningún tipo, y ni siquiera en las formas, ¿no? Así que ahí aparece Esteban, que es el primero de los diáconos que menciona la Biblia, ¿no? Y es un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, que además hacía señales y prodigios. Claro. Y de hecho ya han mencionado que la descripción que hace el texto acerca de Esteban es que estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y un poquito más adelante dice que estaba también lleno de gracia y de poder. ¿Qué quiere decir que una persona esté lleno de todas estas cosas? Cuando el Espíritu Santo irrumpió en la iglesia, lo que hizo y lo que hace hoy día también es que nos capacita para hacer la obra de ser testigos de Cristo en el mundo, ¿no? Y eso, en ese momento hubo una gracia muy abundante. Creo que era un momento muy clave porque nacía la iglesia y debía quedar claro que había un nuevo pacto, ¿no? Y el Espíritu Santo se manifiesta con señales, prodigios, milagros. Esteban no solo servía las mesas, sino que oraba por las personas, y no da detalles, pero supongo que sanarían enfermos, y también enseñaba la palabra, ¿no? Así que era un hombre, digamos, con una capacidades sobrenaturales impartidas por el Espíritu Santo, igual que el resto de los diáconos, y muy especial, ¿no? Sí, de hecho es sorprendente, ¿no?, que alguien que podríamos calificarle como un trabajador social, ¿no? Él es la persona elegida para repartir comida a las necesitadas, a las viudas necesitadas, y sin embargo aparece como un gran predicador, es decir, que existe una persona dispuesta a servir, pero con un gran conocimiento
de la Biblia. ¿Qué relación hay entre esas dos áreas? ¿Debería haber alguna o no? Esteban es una muestra de una persona que conocía las Escrituras y ese conocimiento es que en su discurso se ve que estaba a la altura de los discursos de Pablo en Atenas, ¿no? Es en otro contexto para los judíos, pero una mente brillante, como habría otros también predicadores luego, aparte de los apóstoles brillantes, pues como Apolos, por ejemplo, me estoy acordando, ¿no? Bueno, en el caso de Esteban, pues demuestra que ese conocimiento se traducía también en una transformación que se reflejaba en su carácter de amor y compasión hacia los demás. Yo creo que, como dice, el amor edifica, decía Pablo, ¿no? Conocimiento sin amor crea orgullo y envanece. El amor es lo que realmente le da sentido a ese conocimiento. Tiene que haber un fruto de ese conocimiento. Al menos en lo que se refiere al conocimiento de Dios, un conocimiento real, eso es así, ¿no? Leyendo, cuando él está predicando todo el texto, él termina diciendo: tercos, duros de corazón, torpes de oídos, siempre estáis en contra del Espíritu Santo. ¿Qué aspecto de su carácter podemos ver aquí en Esteban? Bueno, lo primero que no deberíamos ver es un carácter contencioso y dado a la polémica. Yo no creo que Esteban fuera así, como se ve después en otra parte de ese tiempo, ¿no? De ese proceso, ese juicio, donde muestra una compasión sobrenatural hacia sus enemigos, sus verdugos. Pero sí creo que lo que está experimentando ahí Esteban es propio de un hombre lleno del Espíritu Santo, con una sensibilidad hacia algo que irritaba también a Jesús y creo que irrita el corazón de Dios, y es la hipocresía, ¿no? La terquedad y la hipocresía son, digamos, actitudes que molestan especialmente a Dios. De hecho, Saúl en el Antiguo Testamento fue rechazado por terco, por obstinado. Se dijo que la obstinación era como un delito de adivinación, ¿no? Y la hipocresía de los fariseos era el tema de muchas de las discusiones de Jesús. Jesús no discutía con todo el mundo, era tierno, amable, considerado. Bueno, yo creo que Esteban estaba experimentando lo mismo frente a ese juicio lleno de hipocresía, de mentiras, que había habido toda una conspiración ahí llena de mentiras para llevarle ese juicio. Y sobre todo yo creo que él, en ese discurso, quienes lo lean pueden ver que él recuerda que siempre ha sido así. De hecho se los dice, están representando, están encarnando en tiempos de Esteban pues lo mismo que habían hecho con los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Con Moisés y con todo. Vosotros ahora se os llena la boca de hablar de Moisés, pero perseguisteis a los profetas, vuestros padres persiguieron a los profetas igual, ¿no? Y Jesús dijo lo mismo, es decir, que el discurso de Esteban estaba en perfecta armonía, tanto en el fondo como en las formas, con el discurso de Jesús. Es evidente que estaba indignado, ¿no? Indignado al ver que por más que él se esforzaba en dar argumentos para que entendieran que Jesús era el Mesías, lo único que hacían era buscar piedras que estaban ya listos para apedrearle al pobre, ¿no? Y en ese momento en que está prácticamente a punto de ser apedreado, él dice: veo la gloria de Dios, ¿no? Una frase que sinceramente sorprende, ¿no? En ese momento en que estaba, como decía, sus verdugos a punto de apedrearle. ¿No te parece que Esteban buscaba esa gloria de Dios con todo lo que vemos en su vida? Sí. Lo que sí creo que también en ese momento pasó algo extraordinario, un milagro. Él dice que vio al Padre y a Jesús a la diestra del Padre, ¿no? Era por lo que estaba dando su vida, por ese testimonio. Y yo creo que Dios hace una gracia, le concede una gracia a Esteban para fortalecerle, igual que hizo con Jesús en el Getsemaní, por comparar, ¿no? De hecho se dice que Jesús, se nos dice en Hebreos, por el gozo puesto delante, por la gloria puesta delante, tomó la cruz menospreciando el oprobio, la vergüenza, la humillación, el sufrimiento, ¿no? Y yo creo que eso es lo que Dios le da a Esteban en ese momento, ¿no? Es una experiencia consoladora, fortalecedora, le abre un poco la ventanita de lo que él esperaba, ¿no? Y creo que eso también, según he escuchado testimonios con cristianos que han estado encarcelados, en nuestro tiempo también, sufriendo y tal, han tenido experiencias así sobrenaturales, ¿no? Una visión, algo que les ha dado fortaleza para seguir adelante. Me parece que es algo de lo que pasó allí, ¿no? Con Esteban. Claro. Y las últimas palabras de Esteban son: no les tomes en cuenta
este pecado a los que le están apedreando. ¿Cómo es posible que alguien no esté buscando la venganza cuando está muriendo de esa forma, ¿no? ¿Cómo es posible? Sí, o no grite un insulto, ¿no? Claro. O, frente a tanta injusticia. Pues lo mismo, yo lo atribuyo a que Esteban está en el centro de la voluntad de Dios, defendiendo la verdad contra viento y marea, y Dios le asiste de una forma sobrenatural, ¿no? Yo creo que Esteban en ese momento está completamente poseído por el Espíritu Santo. Creo que eso de estar llenos es una experiencia cotidiana, pero creo que hay momentos como ese. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: no os preocupéis de lo que tenéis que decir cuando os lleven a los tribunales, porque ya Dios se va a encargar de ayudaros, ¿no? ¿Qué tenéis que decir? Y lo que le sale es lo mismo que le sale a Jesús en la cruz, que dijo: perdónalos porque no saben lo que le hacen. Le sale una erupción de compasión y sobrenatural, digamos, irracional, ¿no? Incomprensible, hacia aquellos que estaban siendo sus verdugos. Les dio lástima, de alguna manera, ¿no? Yo creo que es esa sensación que posee su corazón y dice: no les tengas en cuenta este pecado, que no sea por mí, ¿no? Porque él lo que quería era que la gente fuera salva, como Pablo, ¿no? Que también está en ese dilema. Pues yo casi prefería perderme yo, ser anatema, para que mis parientes conozcan a Cristo, ¿no? Y yo creo que esa es la experiencia de Esteban, es realmente impresionante. A mí leo eso y se me pone la piel de gallina. Y es una obra, como dices, ¿no? Una obra milagrosa, Dios obrando de una forma tan especial en un momento tan concreto, de tanta necesidad, ¿no? Y ya para terminar, son 2 capítulos nada más que dedica la Biblia a Esteban, pero yo creo que su legado es mucho más grande, ¿no? ¿Cuál es su legado? Es tremendo. Bueno, como dices, se convierte en el primer mártir de la Iglesia. Lamentablemente, desgraciadamente, habría muchos más. Él es el primero, ya hace historia, con su entrega, con su pasión y la entrega de su vida, ¿no? por la defensa del Evangelio. Pero de hecho, la muerte de Esteban desató la persecución de toda la Iglesia, de todos los cristianos. De hecho, en el capítulo 13 de Hechos se nos dice: los que fueron esparcidos por todas partes tras el martirio de Esteban iban predicando el Evangelio. Bueno, ahí vienen a cuento las palabras de Tertuliano, ¿no? El famoso historiador que en el siglo II después de Cristo dijo que la sangre de los mártires era la semilla de los cristianos, o la semilla del Evangelio, ¿no? Y lamentablemente a nadie le gusta morir porque sí, pero tristemente eso se ha demostrado a lo largo de la historia, ¿no? Que a veces el Evangelio ha entrado en una cultura hostil, en una nación nueva, o en la obra misionera ha visto eso muchas veces reflejada, algo nuevo que no se entiende, que no se tolera, que se rechaza, la mayoría de las veces por ignorancia e incredulidad, y se resiste hasta la muerte, ¿no? Y hay cristianos que han pagado con su vida, y sigue pasando hoy día, por llevar el Evangelio a aquellos que lo rechazan. Y bueno, en ese sentido Esteban no solo que es un paradigma bíblico para todos los que han tenido que pasar por esa situación, es una inspiración, sino que también el empuje que le dio a la Iglesia y al propio Pablo, porque John Stott decía que ese aguijón de la muerte de Esteban martilló su conciencia permanentemente, ¿no? De tal manera que cuando él ya cristiano da testimonio en un tumulto ahí en Jerusalén, dice: cuando justo Esteban fue apedreado, yo consentía en su muerte. Eso lo llevaba en su conciencia, ¿no? Bueno, pues gracias, Jorge, por ayudarnos a ver con más cercanía, ¿no? Todo lo que fue la figura de Esteban, y esperemos que seamos capaces de seguir su ejemplo. Esperemos no tener que pasar por donde él pasó, pero al menos sí su carácter imitarlo. Que Dios te bendiga, Jorge. Gracias, un placer. Antes de marcharnos, queremos animarte a leer la Biblia. Por eso las iglesias evangélicas quieren regalarte este Nuevo Testamento, segunda parte de la Biblia. Si no lo tienes, llámanos ahora al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar gratis. Y para todos los que formáis parte del Club de Amigos, vamos a sortear en esta ocasión este libro titulado Jesús ante la cruz, un libro del teólogo y escritor Andrés Birch, que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. También te animamos a que nos mandes un vídeo con la frase lema de nuestro programa: tú vales mucho para Dios. Y no olvides poner el vídeo en horizontal. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.